Transmitimos en Teams. Ya se ve la pantalla y se escucha cuando guste empezar. ¿Listos? Ok. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de abordaje sistemático de las enfermedades de la sustancia blanca. Mi nombre es Diego Salinas Rodríguez, soy residente de tercer año del Hospital Universitario y mi maestro asesor para esta clase fue la doctora Claudia Rodríguez Garza. Como objetivos de la clase, pues en primera instancia va a ser distinguir el patrón de mielinización normal en el paciente pediátrico, sobre todo en los primeros 2 años. Después de eso, de que ya sepamos distinguir el patrón de mielinización normal, vamos a tratar de hacer un abordaje sistematizado para identificar las enfermedades de la sustancia blanca y en cada una de las patologías vamos a tratar de reconocer algunos puntos claves que nos van a ayudar a distinguirla. Entonces, como vamos a hablar de la sustancia blanca, pues es vital hablar de la mielina también. La mielina es una estructura multilaminar formada por membranas plasmáticas y vamos a tener que en el sistema nervioso central va a estar formado por los oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por las células de Schwann. La mielina tiene un alto contenido lipídico, hasta un 70%, tiene colesterol, fosfolípidos y galactolípidos, y en un 30% está formado por proteínas. ¿Cuál es la función de la mielina? Pues es aumentar la velocidad de la transmisión de los impulsos eléctricos y también sirve como un aislamiento eléctrico para que los canales de sodio puedan ser un poco más efectivos. En cuanto a la mielinización, típicamente estos van a ser los patrones de mielinización. Vamos a tener que primero va a mielinizarse la región ventral y posteriormente la región dorsal, la región caudal antes que la región rostral y el patrón de mielinización también va a ser con un patrón de central a periférico. Entonces, ahorita les vamos a enseñar todas las topografías claves que debemos de identificar en el patrón de mielinización, pero pues básicamente sigue estos patrones en general. Ventral a dorsal, caudal a rostral y central a periférico. Otros puntos, hay que reconocer algunos puntos clave en cuanto a la mielinización. Primero que nada, en pacientes que son menores de 1 año, vamos a utilizar la secuencia T1 y en la secuencia T1 vamos a ver la mielinización como la vemos aquí, hiperintensa. Esta es la zona de mielinización y esta es zona que todavía no está mielinizada, ¿de acuerdo? Y la secuencia de T2 la vamos a usar en pacientes de entre 1 y 2 años, ¿ok? Esta es la secuencia T2 y, por ejemplo, vemos la mielinización en esta región de aquí, se ve hipointensa. Este es el cuerpo calloso, el esplenio, la rodilla y la mielinización se ve hipointensa en T2, ¿ok? Otro punto clave, antes de discutir las topografías clave, son las zonas terminales de mielinización. La región posterior de los ventrículos laterales y lo que se le llama el trígono ventricular es una zona que puede estar hiperintensa aún y que el paciente tenga 2 años de edad o más. Este hallazgo, como lo vemos aquí en esta imagen, es un axial en T2. Este hallazgo es normal, ¿ok? No debe ser confundido con una falta de la mielinización. Bueno, ya una vez que reconocimos estos puntos clave, ahora vamos a ver las topografías clave a las que tenemos que poner atención cuando estemos revisando un paciente pediátrico. Entonces, cuando tenemos un paciente recién nacido a término es un punto clave. Las topografías clave que debemos de ir a revisar es el brazo posterior de la cápsula interna, como podemos ver aquí.
esta imagen hiperintensa, es el brazo posterior de la cápsula interna, normal. Otro punto clave es el tallo en la región dorsal, como lo vemos aquí en esta imagen, tallo en la región dorsal. Y otra zona que debemos de ir a revisar es la región adyacente al giro rolándico, ¿ok? Este es el surco central y vemos áreas de mielinización adyacente, aquí y aquí. Otra área que también puede estar mielinizada, debe de estar mielinizada en el recién nacido término son los tálamos en su parte ventral y en su parte más lateral. Después, en un paciente de 3 a 4 meses que debemos de tener mielinizado, se mieliniza después el brazo anterior de la cápsula interna. Ya teníamos mielinizado la región dorsal, ahora se mieliniza la región ventral. También se empieza a mielinizar el esplenio del cuerpo calloso. Y a nivel del centro semioval vamos a tener que se mieliniza primero la región posterior y la central. Como ya habíamos dicho, primero se mieliniza la región posterior y va hacia anterior la mielinización. En un paciente de 6 meses que debemos de ir a visualizar, la sustancia blanca del cerebelo, como vemos en esta imagen, debe estar totalmente mielinizada. Después, la rodilla del cuerpo calloso ya debe de empezar a mielinizarse. Ya estaba mielinizada el esplenio, ahora la rodilla. Y la sustancia blanca parietal y occipital, como podemos ver aquí en la región parietal y en la región occipital, ya se ven áreas hiperintensas de mielinización. Entonces, esto es un patrón de mielinización normal a los 6 meses. Después, a los 12 meses, que vamos a tener mielinizado la sustancia blanca subcortical occipital, esta que vemos aquí, y la corona radiada también debe estar mielinizada. Después, a los 18 y 24 meses, como ya pasamos del año, se va a valorar la mielinización en secuencias de T2. A los 18 meses ya vamos a tener un patrón de mielinización prácticamente normal, excepto por la región subcortical de la región frontal. Vemos que aquí falta que se mielinice la región frontal, se ve muy hiperintenso, falta la hipointensidad de la mielina. Y también otro es la región que está en el temporal, que vemos aquí. A cambio de un paciente que tiene ya 2 años de edad, vemos cómo se empieza a visualizar la mielina aquí en la región, en las fibras frontales y en la región de la sustancia blanca del temporal se empieza a ver la hipointensidad de la mielina, ¿de acuerdo? Entonces estos son los hallazgos por T1 y por T2 según la edad de nuestros pacientes. Entonces ya sabemos identificar qué estructuras deben de estar mielinizadas según la edad de nuestro paciente. Sí. Nada más un comentario. Nada más así a manera general, la mielina tiene un orden específico en el que se va desarrollando. Entonces, antes del año de vida, como bien mencionabas, el T1 es la secuencia que más te va a ayudar porque es la que más va a tener cambios. Sin embargo, el T2 también tiene cambios. Es por eso que tú, por ejemplo, el cuerpo calloso puedes decir, dependiendo si en el T1 o en el T2, cómo se observe, si tiene 6 u 8 meses. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí te faltó la valoración del T2 antes del año de edad. Después del año de edad, el T1 prácticamente se va a ver como un cerebro con mielinización de un adulto. Y es después de esta edad donde ya el T2 cobra mayor relevancia, pero no significa que antes de este año de edad no pueda tener también ciertos puntos clave que nosotros debemos de ir a valorar. Y nada más. Sí, en general los hallazgos de la mielinización de T2 van desfasados como unos 3-4 meses, según los hallazgos del T1. Entonces, si vemos el cuerpo calloso en T1, pues probablemente en 4 meses lo vamos a ver en el T2. Pero sí, antes del año de edad también se puede ver la mielinización en el T2, pero pues se valora mejor con el T1. Entonces, ya entrando en la patología,
nos tenemos que encontramos muchos sistemas de clasificación para las enfermedades innatas de la sustancia blanca. Normalmente estas clasificaciones están basadas en los organelos que están afectados. También están organizadas en la relación bioquímica, en el síndrome clínico y en el patrón de tinción histoquímico. Pero, ¿qué pasa? Pues que no había una organización en cuanto a la imagen de estas patologías. Entonces, este es un ejemplo de un paper que habla de las leucodistrofias y las acomoda según el desorden de los organelos, según patologías que involucran los lisosomas, los peroxisomas y las mitocondrias. Pero pues esto no nos ayuda mucho en cuestión de imagen. Por eso la clase la organizé según este artículo, es un artículo que sale en el 2014 del doctor Yang, en el que organiza las enfermedades de la sustancia blanca según los patrones de afección. Por ejemplo, tenemos en una primera clasificación los patrones de hipomielinización, es un fallo o un retraso en la hipomielinización y va a ser difuso. Otra forma de clasificarlo es las anormalidades de la sustancia blanca subcortical, las enfermedades que afectan predominantemente la sustancia blanca subcortical. Después acomoda las enfermedades en anomalías que involucran la sustancia blanca central, que estas pueden tener compromiso o no del tallo encefálico. Y por último, engloba algunas enfermedades con anormalidades tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Entonces vamos a empezar a hablar de la hipomielinización. La hipomielinización es un grado disminuido o ausente de la mielinización de la sustancia blanca según la edad de nuestro paciente. Puede ser un síndrome de hipomielinización primaria o puede que haya una hipomielinización secundaria a otra patología como inflamatoria o inmunológica. Es clave evaluar, como ya mencionamos, pues las topografías antes descritas, la cápsula interna, los tractos piramidales, la sustancia blanca periférica. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, pues nos sirve el T1, que esencialmente va a estar la mielinización terminal en el T1 al año de edad y en el T2 a los 3 años. Generalmente es a los 2 años, pero puede llegar a ser tan tarde como a los 3 años. Entonces, esos son los límites para la mielinización. Tenemos este caso que tuvimos en nuestro hospital. Es el caso de una femenina de 4 años que se refirió al departamento por retraso en el desarrollo psicomotor. Como nosotros, esta es una secuencia en T1 y esta es una secuencia en T2, nosotros esperamos que en una paciente de 4 años, esta sustancia blanca se encuentre totalmente hiperintensa, ¿ok? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Y en el T2 esperamos que en una paciente de 4 años, esta sustancia blanca se vea hipointensa. Entonces, a esta paciente se le diagnosticó una hipomielinización y este grado de mielinización que tiene va acorde a una paciente de 4 meses, cuando nuestra paciente tiene 4 años. Entonces, se le diagnosticó como una hipomielinización. Otro punto a tomar en cuenta es la prematurez. Es fundamental antes de revisar un estudio de pediatría, pues saber la edad gestacional. Si el paciente es prematuro y no sabemos, puede que equívocamente lo vayamos a diagnosticar como un retraso en la mielinización. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tuvo un nacimiento de 24 semanas de gestación y este paciente tendría un patrón de mielinización del recién nacido hasta los 4 meses de edad. Y, por ejemplo, este es el estudio de un paciente que nació a las 25 semanas y tiene el patrón de mielinización de un recién nacido, pero este paciente tiene 3 meses. Entonces, no se debe de diagnosticar una hipomielinización en este paciente porque sabemos que fue pretérmino. Entonces,
va llevando su mielinización de acuerdo a su edad gestacional, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, debemos de tener atención en la edad gestacional. Y en cuanto a la enfermedad de hipomielinización, esta es la enfermedad prototipo, es la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, y es una alteración en la proteína proteolipídica que se encuentra en el cromosoma X y por lo tanto pues va a tener una predilección en los varones. El cuadro clínico va a destacar por un nistagmo, va a tener también ataxia, retraso en el desarrollo cognitivo y psicomotor y va a tener una hipotonía que va a progresar a espasticidad. Tenemos una ausencia de la mielinización en la forma neonatal y en la presentación infantil temprana tenemos un retraso en la mielinización. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente de 2 años. Esta es una resonancia en axial en T1 y para un paciente de 2 años esperamos que esta sustancia blanca se encuentre hiperintensa. Sin embargo, vemos que en la región frontal, en la región occipital, brazo anterior, base posterior, brazo anterior, todo se encuentra hipointenso, por lo que tiene una hipomielinización difusa, ¿ok? Y esto es característico de la enfermedad de Pelizaeus. Aquí tenemos otro ejemplo de esta enfermedad. Es un ejemplo de un niño de 14 años que fue diagnosticado con esta enfermedad a los 4 meses porque su mamá le detectó un nistagmo. Aquí vemos una secuencia en T1, en sagital, donde podemos ver aquí en la región más posterior algo hiperintenso que pudiera corresponder a áreas de mielinización. Sin embargo, en esta secuencia T2 vemos que esta región de aquí, que para un paciente de 14 años obviamente debería de estar totalmente hipointensa, en este caso se encuentra hiperintensa y con falta de mielinización. Y en esta secuencia de FLAIR pues tiende a ser un poquito más evidente. De hecho, puede llegar a confundirse con una secuencia ponderada en T1. Entonces, esta es la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher. Es la prototipo de una hipomielinizante. Después, en cuanto a las anormalidades que afectan la sustancia blanca subcortical, tenemos la galactosemia. Esta es una deficiencia enzimática en la que va a resultar una incapacidad para digerir la galactosa y por tanto se va a concentrar en la sangre. Tenemos el cuadro clínico de un retraso en el crecimiento, una mala alimentación, letargo y disfunción hepática. Aún y cuando se haga una dieta con restricción de galactosa, las secuelas neurológicas son muy comunes y se caracterizan por deterioro intelectual, retraso del habla y también puede haber signos cerebelosos. En este ejemplo tenemos una resonancia en T2 axial, donde podemos ver que la sustancia blanca se encuentra afectada de manera difusa, bilateralmente, y de predominio en la región frontal, afectando las regiones subcorticales en U. ¿Ok? Este es un ejemplo de una enfermedad con afección subcortical. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente de 8 años con diagnóstico de galactosemia. En primera instancia, podemos decir que esta secuencia en T1 es normal. Sin embargo, ya cuando ponemos atención a la secuencia en T2, vemos que hay una escasa diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que tiende a ser un poquito más evidente en la secuencia FLAIR, que no vemos la diferenciación adecuada entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que deberíamos de ver claramente en un niño de 8 años. Otra enfermedad que afecta a la sustancia blanca subcortical es la leucoencefalopatía megalencefálica. Esta enfermedad es una mutación en la proteína transmembrana que se encarga del equilibrio hidroeléctrico celular. Se va a caracterizar por una macrocefalia con retrasos en el hitos de motores y con un leve retraso cognitivo. Va a estar afectada la sustancia blanca subcortical y la sustancia blanca profunda.
con un cierto grado de respeto de la sustancia blanca en la región occipital. También puede haber cambios quísticos en los lóbulos temporales en fases más tardías de la enfermedad. Aquí tenemos el ejemplo de una leucoencefalopatía megalencefálica de un paciente de 3 años que tiene un aumento del perímetro cefálico por arriba del percentil 97 y tuvo un cuadro clínico de caídas frecuentes y desequilibrio. Entonces podemos ver dos imágenes ponderadas en T2, en axial y en coronal, donde vemos una afección principalmente de los lóbulos frontales con un cierto grado de respeto de la región occipital. Y vemos en esta secuencia como en los lóbulos temporales hay una degeneración quística que también es característico de esta enfermedad. Entonces, este se caracteriza por afección de la sustancia blanca subcortical y profunda, degeneración quística de las regiones temporales y un aumento del perímetro cefálico. ¿Okay? Después, pasando a las patologías que afectan la sustancia blanca más profunda, central, estas pueden tener compromiso o no del tallo encefálico. De la primera que vamos a hablar es la adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Obviamente es ligada al cromosoma X y es más prevalente en los varones. Lo que se ve afectado en esta patología es el transportador transmembrana peroxisimal necesario para el catabolismo de ácidos grasos de cadena muy larga. En caso de que falle esta enzima, acumulación de estos ácidos y hay una desmielinización inflamatoria y también se caracteriza por haber una atrofia de las glándulas suprarrenales. Típicamente esta enfermedad se va a presentar en niños de 5 a 10 años que van a tener un retraso cognitivo leve o pueden también tener una hiperactividad seguida de demencia progresiva y pérdida de la función motora. Dentro de los hallazgos de imagen vamos a tener una desmielinización predominantemente de la región peritrigonal de los ventrículos. Vamos a tener realce posterior a la administración de contraste y estas son las topografías que se van a ver afectadas más comúnmente. En primer lugar el esplenio, después la sustancia blanca peritrigonal y posteriormente los tractos córtico-espinales. Esta patología va a tener un respeto de las fibras en U subcorticales y la afección generalmente está en la región posterior, es simétrica y es confluyente, como podemos ver en esta imagen. Este es el ejemplo de una... es una resonancia en T2 con un hallazgo característico de una adrenoleucodistrofia, donde vemos una afección predominantemente de la región posterior. Hay un aumento de la intensidad de la región peritrigonal. Esta área de aquí es la zona de gliosis. Hay una zona un poquito más externa, que es la zona de inflamación activa con desmielinización, y hay otra zona más externa, que es la de desmielinización sin inflamación. Entonces, esta patología se caracteriza por tener estas tres regiones. Una zona central de gliosis, otra zona periférica de desmielinización con inflamación, que va a ser la zona que va a realzar posterior a la administración de contraste, y otra región más periférica de desmielinización, pero sin inflamación. Entonces, este es otro ejemplo clásico de una adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Vemos una afección de los parietales, un aumento de la intensidad de la sustancia blanca. Esta es una secuencia de ADC donde vemos esta imagen hipointensa que representa la zona de desmielinización con inflamación. Y aquí tenemos secuencias de T1 sin contraste y con contraste, donde podemos ver cómo posterior a la administración de contraste realza esta zona periférica de gliosis, que como les comento es la zona
de desmielinización con inflamación. Entonces, esta patología se caracteriza por esas tres regiones. Este es un paciente que llegó aquí al departamento, es un masculino de 7 años que inicia un año previo a su ingreso con cambios en su conducta, tiene pérdida del control de los esfínteres y alteraciones en el habla, así como crisis convulsivas, y se le documentó previamente una insuficiencia adrenal. Como ustedes pueden notar, la Diego, afección que... Sí. Si quieres que un compañero R3 pueda describir las imágenes. Ok. Bueno, aquí estamos viendo, son 2 imágenes en T2 y no sé si es una densidad de protones. La Tenemos derecha. contrastado, T2, difusión. Difusión, ok. Entonces, en axial vemos a nivel frontal, bifrontal, un aumento de la intensidad de señal de la sustancia blanca, tanto periventricular como en el estudio contrastado vemos que presenta realce, como mencionabas, en la zona intermedia del proceso inflamatorio. Y en la difusión vemos que, bueno, no tenemos el AS, pero me parece que sí se ve un poquito más hiperintenso esa misma zona que realza. Pues tiene el patrón de la adrenoleucodistrofia, sin embargo, por no encontrarse parieto occipital, pues sería como un patrón atípico. Sí. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial, Andreita, por la localización? Es que, o sea, aquí tú tienes que diferenciar los patrones. Diego ya te está poniendo ahí que es leucodistrofia, que no es el patrón más clásico en esta patología. Entonces, tú aquí me tienes que describir la localización de la afección de la sustancia blanca, si es simétrica o no, ya vemos que es bilateral, pero puede también tener una afección asimétrica y eso te habla de ciertas cosas. Ahora, ¿qué estructura se está afectando? Porque hay zonas específicas que la adrenoleucodistrofia que el diagnóstico diferencial no afecta. Entonces, si tú tienes un patrón anterior de afección de sustancia blanca, además de una adrenoleucodistrofia atípica, ¿qué otra patología pudieras tú tener como diagnóstico diferencial? Primero, ¿en qué pensaría antes que una adrenoleucodistrofia? Por la afección de las fibras en U, la megalencefálica. No, es generalizada. Hay una patología específica que solamente te afecta la porción anterior. ¿Una R4? Una Alexander. Esa es una... Muy bien, Mina, gracias. Un Alexander. Esa es la patología prototipo o la más común que te vas a ver que tiene un patrón de afección anterior. Normalmente, como ya les dijo Diego, el patrón para una adrenoleucodistrofia es posterior o parieto occipital, pero hay presentaciones atípicas. Y una cosa bien importante para poder diferenciar las dos es que, por ejemplo, en este paciente en específico, la adrenoleucodistrofia tiene afección de los tractos corticoespinales, que es algo que el Alexander no te hace tan frecuentemente. Sí, correcto. De hecho, en el reporte de este paciente mencionaba el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Alexander, sin embargo, por la afección de las fibras corticoespinales, pues se inclinó más el diagnóstico a una adrenoleucodistrofia. Tenemos el patrón típico, como el que ya le habíamos presentado, pero es un patrón atípico que se afecta en las regiones frontales predominantemente. Y en esta imagen en T2 también vemos cómo está afectado el núcleo caudado y el putamen bilateral. Continuando con las anomalías que afectan la sustancia blanca central, vamos a continuar con la mucopolisacaridosis. Esta es secundaria a una descomposición intralisosómica
de las moléculas de glucosaminoglucanos. Existen 6 subgrupos y todos son autosómicos recesivos, excepto el tipo 2, que es el Hunter, que es ligado al cromosoma X. El 1, 2, 3 y 7 van a tener predilección por la afección del sistema nervioso central. Característicamente, estos pacientes van a tener un dismorfismo facial, van a tener contracturas en las extremidades, obstrucción de las vías respiratorias, megalia y engrosamiento dural e hidrocefalia. Los hallazgos por imagen característicos va a ser una disminución generalizada de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, un aumento difuso de la señal en T2 y unos espacios perivasculares prominentes y notorios de predominio en la región posterior. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente con mucopolisacaridosis de tipo 2. Es una paciente de 6 años en el que tenemos una secuencia en T2 donde se evidencia que tenemos una disminución generalizada del parénquima cerebral. Vemos una inadecuada diferenciación de la sustancia gris y blanca. No podemos definir el interfaz de estas dos. Y también vemos una ventriculomegalia. En esta secuencia sagital T1 vemos el hallazgo característico de las facies, que es un puente nasal plano. Y también otro hallazgo característico de estos pacientes es que tienen la silla turca en morfología en J. Y este es otro paciente con mucopolisacaridosis, es un niño de 4 años. Tenemos una secuencia en T2, en axial, donde podemos ver estas imágenes ovoideas periventriculares en la región parietal y periventricular, que esto es compatible con espacios perivasculares prominentes. También este paciente tenía una deformidad gengiva que es característico de la enfermedad. Aquí tenemos el ejemplo de un paciente que nos llegó al departamento, es un masculino de 5 años que ya tenía el diagnóstico de mucopolisacaridosis tipo 2. Vemos, al igual que en el caso pasado, vemos una disminución generalizada del parénquima cerebral, un aumento de la amplitud de los ventrículos laterales con un índice de Evans en el límite superior y también vemos una escasa diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Y también en este paciente vemos otro hallazgo característico de mucopolisacaridosis, que es, como les mencionaba, unos espacios perivasculares prominentes caracterizados por estas imágenes ovoideas periventriculares. Entonces, estos son hallazgos característicos de una mucopolisacaridosis. Después, otra patología que afecta a la sustancia blanca central es la patología de sustancia blanca evanescente. Es un trastorno crónico progresivo que afecta a la sustancia blanca central y se asocia a ataxia y espasticidad. Es una mutación genética que codifica para el factor de iniciación de la traducción eucariota y se va a caracterizar por tener una señal baja en T1 en la sustancia blanca que va a ser similar o llega a ser similar a la intensidad del líquido cefalorraquídeo. Y también es característico encontrar un patrón atigrado. Ahorita les explico en qué consiste. También es característico encontrar una restricción a la difusión en las zonas periféricas a la afección de la sustancia blanca, como podemos ver en esta imagen. Entonces, les comentaba, esta patología tiene una afección de la sustancia blanca periventricular con el patrón atigrado. Este patrón atigrado se caracteriza por áreas de respeto de mielinización en la sustancia blanca que va a representarse por estas líneas hiperintensas. Entonces, estas líneas hiperintensas es mielina normal y lo resto hipointenso es la falta de mielinización y eso da el patrón atigrado. Y aquí en esta resonancia magnética, en la secuencia de difusión, vemos cómo hay una restricción a la difusión en la región más periférica a la afección de la sustancia blanca. Entonces, estos son hallazgos característicos de sustancia blanca evanescente. Aquí es un ejemplo de sustancia blanca evanescente mostrada en un paciente de
de 19 meses, eso es una secuencia en T2, y vemos que la señal en T2 está aumentada, tanto en la región frontal como en la región occipital. Vemos que la intensidad de esta sustancia blanca es casi similar a la intensidad del líquido cefalorraquídeo, y de hecho en estadios avanzados de esta enfermedad existe una dilatación ventricular y hay un reemplazo quístico de la región de la sustancia blanca periventricular, que ya se da en estadios más avanzados. Ahora, continuando con las anormalidades que combinan afección de la sustancia blanca y de la sustancia gris, vamos a hacer una revisión de la enfermedad de Canavan. Esta es una deficiencia de la enzima aspartoacilasa, que es la responsable de degradar la N-acetil aspartato. Estos pacientes se van a caracterizar por tener una macrocefalia, van a tener hipotonía e irritabilidad, y característicamente se va a presentar antes de los 6 meses de edad. Hay una acumulación de la N-acetil-aspartato que causa cambios espongiformes en la sustancia blanca, y como resultado hay cambios osmóticos que se ven reflejados en la resonancia. En cuanto a la imagen, hay un aumento extenso de la señal de la sustancia blanca subcortical. Hay un aumento de la señal de característicamente del globo pálido. Aquí ya tenemos la afección de la sustancia gris y de la sustancia blanca, y también es característico de alteración de la intensidad, y es característico tener en la espectroscopía un aumento de la N-acetil aspartato. Aquí tenemos un ejemplo de un niño de 6 meses con diagnóstico de enfermedad de Canavan, donde se evidencia un aumento difuso de la intensidad de la sustancia blanca, de la región frontal, de la región parietal, y característicamente vamos a ver la afección del putamen en esta región. Y como les mencionaba, en la secuencia de difusión vamos a ver que esas regiones que tienen alteración en la intensidad van a tender a la restricción en la difusión, y a la valoración con la espectroscopía vamos a tener una disminución de la colina y un aumento en el pico de la N-acetil aspartato, y estos son los hallazgos característicos de la enfermedad de Canavan. Después, otra anormalidad que afecta a la sustancia gris y blanca es la enfermedad de Alexander. Ahorita ya mencionamos un poco de ello. Esta enfermedad de Alexander se debe a mutaciones en el gen de la proteína ácida fibrilar glial específica de los astrocitos. Se caracteriza a los pacientes por tener una macrocefalia, y la forma infantil es la más común y se caracteriza por retraso en el desarrollo, espasticidad, convulsiones, y característicamente en la imagen van a tener un aumento de la intensidad, como ya se mencionó, en la región bifrontal. También es característico tener una alteración en la intensidad del núcleo caudado y del putamen, y también del tálamo. Puede haber también un realce de la sustancia blanca del lóbulo frontal periventricular en la forma infantil, y puede haber un realce también en el cerebelo y la médula en la forma juvenil. Puede haber realce del tálamo, el tronco, los núcleos dentados, la corteza cerebelosa, el quiasma óptico y el fornix. Puede haber una hidrocefalia que puede ser secundaria a la enfermedad periacueductal. Este es un caso de un niño de 5 años con enfermedad de Alexander. Vemos 2 imágenes en axial potenciadas en T2, donde se evidencia lo que les mencionaba previamente, una afección de la sustancia blanca subcortical, y también hay una afección
del núcleo caudado. Vemos cómo hay un aumento de la intensidad del núcleo caudado y del núcleo lenticular. Entonces ya tenemos la afección de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Y también es característico que tenga afección de los núcleos dentados, como se puede ver en esta imagen. Y en esta imagen en coronal también podemos ver a la alteración en el patrón de la mielinización de predominio en la región frontal, con afección también de los ganglios basales, característicamente el putamen. Otra patología que afecta a la sustancia gris y la sustancia blanca es la gangliosidosis. La gangliosidosis son constituyentes menores de la mielina y que están compuestos por un glucosfingolípido. Es un trastorno lisosómico raro que tiene múltiples subtipos y uno de ellos es el Tay-Sachs. Característicamente los pacientes se caracterizan por tener un deterioro neuromotor progresivo, hay hipotonía y hay convulsiones. Normalmente tienen en la sustancia blanca un aumento difuso y simétrico en T1 y una disminución en T2 en los ganglios basales. Aquí tenemos una tomografía computarizada en que muestra un aumento de la densidad en el tálamo y una disminución de la densidad de la sustancia blanca en la región frontal y en la región parietal. Y esta resonancia magnética en T2 demuestra una hipointensidad muy característica en la región del tálamo que correlaciona con la imagen de la tomografía. Entonces, estos son hallazgos característicos de gangliosidosis, una patología que tiene una afección difusa de la sustancia blanca con afección característica de los tálamos. Ahora pasando a la enfermedad de Krabbe. La enfermedad de Krabbe es una deficiencia de la enzima responsable de degradar el componente de mielina cerebrósido en galactosa y ceramida. Lo más común es que tenga una presentación infantil temprana que se va a caracterizar por presentarse antes del año de edad y se va a caracterizar por tener irritabilidad, convulsiones, reflejos protectores anormales, hipotonía axial y dificultad para alimentarse, así como estreñimiento. Característicamente en la tomografía vamos a ver un aumento de la densidad bilateral de los tálamos, como se puede ver en esta imagen, y normalmente la vamos a ver alrededor de los 3 a 6 meses. Y este es el ejemplo de un paciente de 6 meses con enfermedad de Krabbe, donde, les repito, tiene un aumento de la densidad bilateral simétrica de los tálamos. En cuanto a la resonancia magnética, vamos a ver un aumento de la intensidad en dichas regiones, en la región del tálamo, en los ganglios basales, en los núcleos cerebelosos, en la sustancia blanca periventricular, así como en los tractos córtico-espinales y piramidales. Característicamente, estos pacientes van a tener un agrandamiento del nervio óptico y van a tener realce en la interfaz de una sustancia blanca normal y anormal. Va a haber también un realce de la raíz del nervio lumbar y característicamente en la espectroscopía vamos a notar un aumento en la colina y un aumento en el mioinositol, así como una disminución en el N-acetil aspartato. Aquí tenemos una imagen ponderada en T2 donde demuestra una hipointensidad en la región del tálamo, así como una ausencia de señal en el núcleo dentado en esta imagen de aquí, y en las imágenes de ponderada en T1 en esta sagital podemos ver el característico aumento de grosor del nervio óptico. Entonces, en resumen, una afección del tálamo bilateral simétrica, característicamente también va a estar afectado el núcleo dentado, y vamos a ver característicamente un realce de la sustancia blanca normal en la interfaz de una sustancia blanca normal y anormal, y también vamos a ver un engrosamiento de los nervios ópticos. Este es otro ejemplo de una enfermedad de Krabbe en un niño de 6 años que tuvo regresión motora.
En esta imagen de FLAIR podemos ver un aumento de la señal en el tracto córtico espinal, como podemos ver aquí. Además, podemos ver un realce de la cauda equina y un realce de los nervios oculomotores, que es característico de esta enfermedad. Muy bien, revisamos como con respecto a la revisión que acabamos de hacer. Eso es de acuerdo a los patrones de afección en cuanto a la imagen. Y como les mencionaba, hay estudios, hay artículos que dividen estas enfermedades según los organelos afectados. Y vamos a repasar unas de ellas. Por ejemplo, una patología que afecta principalmente los lisosomas es la leucodistrofia metacromática. Esta leucodistrofia es una deficiencia de la enzima arisulfatasa y se caracteriza por una acumulación de los sulfátides en el sistema nervioso central, nervios periféricos, riñón, hígado y vesícula biliar. En la presentación infantil, que es la más común, característicamente se va a presentar de los 12 a los 18 meses. Vamos a tener una neuropatía periférica motora, un retraso en el intelecto, el habla y la coordinación. Posteriormente, los pacientes pueden progresar a una cuadriplegia, una ceguera, y normalmente después del inicio de los síntomas tienen una sobrevida de 6 meses a 4 años. Este es un ejemplo de una leucodistrofia metacromática. Característicamente en la imagen vamos a ver una afección de la sustancia blanca periventricular. Esta va a ser confluyente y se le describe que tiene forma de mariposa. Y esta enfermedad tiene característicamente el respeto de las fibras en U subcorticales. Y posterior a la administración de contraste, va a haber una ausencia de realce en la sustancia blanca que podemos ver afectada aquí. Entonces, esto es hallazgo característico de una leucodistrofia metacromática. Y en esta patología también se le describe un patrón atigrado y un patrón en piel de leopardo, que como ya les mencionaba anteriormente, estas líneas hipointensas que vemos aquí son áreas de mielina respetada que dan este patrón atigrado. Y cuando nosotros hacemos un corte sagital, pues este patrón atigrado en el corte sagital se ve como una piel de leopardo. Y estos dos signos pues también son característicos de una leucodistrofia metacromática. Esta otra patología, que es la enfermedad de Zellweger, es una patología que se afecta el peroxisoma. Es un trastorno en la síntesis de los peroxisomas. Los fenotipos son variables y reflejan el grado de disfunción. En un grado grave tenemos el síndrome de Zellweger. Característicamente, los pacientes van a tener una polimicrogiria, paquigiria, una hipomielinización y una materia gris heterotópica. La polimicrogiria es más grave en la región perisilviana y especialmente en la ínsula posterior. La leucoencefalopatía con mielina anormal en tractos corticoespinales y núcleos dentados. Va a haber una pérdida del parénquima cerebral después del primer año de vida y característicamente en la espectroscopía vamos a tener una disminución de la N-acetilaspartato y un aumento de la colina. Este es el ejemplo de una enfermedad de Zellweger, donde podemos identificar que hay una afección muy clara de la sustancia blanca generalizada, difusa, pero nótese cómo hay un aumento del grosor de la sustancia blanca, un patrón giral anormal, y vemos estas pequeños giros que son característicos de la enfermedad. Entonces tiene una paquigiria, una poligiria y un aumento generalizado de la intensidad de la sustancia blanca en T2, que es característico de la enfermedad de Zellweger. Pues las patologías que acabamos de revisar son enfermedades de la sustancia blanca innatas, ¿de acuerdo? Son defectos metabólicos que van a afectar la sustancia blanca.
Ahora vamos a pasar a hablar de 3 patologías que son importantes, pero estas son enfermedades desmielinizantes. Es decir, que había una mielina normal y en este caso por cuestiones inmunológicas hay una destrucción de la misma y vamos a tener un patrón de desmielinización. La primera patología que vamos a hablar es la esclerosis múltiple. Esto es una desmielinización mediada por autoinmunidad y generalmente se ven involucrados factores ambientales que actúan en individuos que son genéticamente susceptibles. Normalmente los signos y síntomas más comunes es debilidad, entumecimiento, hormigueo y alteración en la marcha, y también es característico que tengan una falta de control de los esfínteres, ceguera, parálisis, además de demencia. Dentro de los hallazgos por resonancia, vamos a tener que se encuentran múltiples hiperintensidades en T2. Estas hiperintensidades tienen característicamente una morfología ovoidea y también van a ser perpendiculares al cuerpo calloso. Esto es característico de la esclerosis múltiple y a estas lesiones se les conoce como dedos de Dawson. Vemos aquí el cuerpo calloso y unas imágenes ovoideas perpendiculares al cuerpo calloso, características de esclerosis múltiple. Las hiperintensidades en FLAIR son característicamente bilaterales, asimétricas y, como les dije, pueden ser ovoideas o también pueden ser lineales. Se afecta en más de un 85% la región periventricular y de un 50 a 90% se afecta la interfaz caloso-septal. Otras estructuras que se pueden ver afectadas son las fibras subcorticales, el tronco encefálico y la médula espinal. Característicamente hay un realce posterior a la administración de contraste en la zona de desmielinización activa y este realce tiende a desaparecer en más del 90% después de los 6 meses. Esta imagen de aquí es un paciente con esclerosis múltiple, pero con una presentación atípica. Esta es una presentación tumefacta de la esclerosis múltiple. Vemos cómo la sustancia blanca profunda, hay una destrucción axonal y vemos un realce en la zona periférica. Esto es característico de una esclerosis múltiple de tipo tumefacta. Y otro hallazgo que podemos encontrar en la esclerosis múltiple es que en las secuencias de T1 podemos ver hipointensidades adyacentes al cuerpo calloso, que estas, si vemos hipointensidades en el T1 que son adyacentes al cuerpo calloso, estas lesiones sugieren un peor pronóstico y se correlacionan bien con un empeoramiento del cuadro clínico. Para el diagnóstico de la esclerosis múltiple se usan los criterios de McDonald. Y pues la esclerosis múltiple requiere la eliminación de diagnósticos diferenciales y la demostración de que la diseminación de las lesiones se presenta en un espacio y un tiempo determinado. Otra enfermedad desmielinizante que vamos a ver es la encefalomielitis aguda diseminada. Esta patología se va a caracterizar por afectar la sustancia gris y la sustancia blanca y generalmente viene precedida de una infección o de una vacunación y generalmente el cuadro clínico se presenta 2 semanas posteriores a esta infección o vacunación. Los síntomas y signos clínicos son de inicio abrupto, generalmente son fiebre, cefalea, convulsiones, y se presenta más en la población pediátrica, tiene una edad de presentación media de 15 años y antes de hacer el diagnóstico de una encefalomielitis aguda diseminada es fundamental excluir cualquier proceso infeccioso activo en el sistema nervioso central. Este es un ejemplo de una encefalomielitis aguda diseminada en un paciente de 12 años, donde podemos ver en la secuencia FLAIR cómo hay estas hiperintensidades que son bilaterales
son asimétricas y afectan los núcleos de la sustancia gris profunda y la sustancia blanca subcortical, como podemos ver aquí. En los hallazgos de resonancia magnética podemos ver un aumento generalmente extenso de la señal en T2. Van a ser asimétricas y van a ser irregulares y se va a caracterizar por afectar la sustancia blanca profunda, la sustancia gris y los núcleos de la base. Característicamente en la sustancia blanca se afecta más comúnmente la región frontal y parietal y característicamente también en la región justacortical o en la región profunda. Y comúnmente también se pueden encontrar lesiones infratentoriales localizadas en el tronco encefálico y en la sustancia blanca cerebelosa. Aquí tenemos el ejemplo de una encefalomielitis aguda diseminada, donde podemos ver un signo clásico, que es el signo en anillo abierto. Vamos a tener que la zona de desmielinización va a tener un realce en anillo o va a tener un realce en anillo abierto, que es característico de la patología, y en la secuencia de difusión podemos ver restricción, que usualmente tiende a ser periférico a el centro de la lesión. Entonces, estos son hallazgos característicos de una encefalomielitis aguda diseminada. Y por último, vamos a ver una enfermedad desmielinizante, que es la neuromielitis óptica. Usualmente esta patología se presenta en pacientes adultos, pero alrededor del 15% puede presentarse en pacientes pediátricos. Este trastorno afecta el sistema nervioso central y característicamente se ven afectados los nervios ópticos y la médula espinal. Clásicamente se le ha determinado como enfermedad de De Vic, o también se le conoce como trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Característicamente vamos a tener que hay una infección previa o está asociado a una afección autoinmunitaria, y el cuadro clínico se caracteriza por una ceguera, debilidad o parálisis de las piernas o brazos asociados a espasmos dolorosos y pérdida de la sensibilidad. En este caso tenemos un ejemplo de neuromielitis óptica, donde vemos una resonancia en corte axial en T1 con contraste, donde vemos un buen aumento de grosor del nervio óptico, además de un realce en su segmento intraorbitario. En este mismo paciente tenemos imágenes ponderadas en T1 en la parte superior, donde vemos que se afecta el pedúnculo cerebral y se afecta el puente. Entonces ya tenemos la afección del nervio óptico y de la médula, ¿ok? Característicamente también, bueno, ya lo mencioné, los nervios ópticos van a estar hiperintensos, agrandados y con realce. Las hiperintensidades de la médula son característicamente expansivas y van a estar en más de 3 segmentos, y característicamente en esta patología va a haber un realce irregular de esas regiones afectadas. Y también es característico que haya un realce ependimario y se le describe como pencil type. Estas son las afecciones características de la neuromielitis óptica en el parénquima cerebral. Característicamente, pues va a estar afectado la región periependimaria, tanto del ventrículo lateral como del tercer ventrículo, así como del cuarto ventrículo. Entonces, es característico la afección periacueductal, también la afección del tallo y del nervio óptico. Muy bien. Bueno, pues en conclusión, primero que nada, pues es importante que nosotros conozcamos el patrón de mielinización normal de un paciente, sobre todo antes de los 2 años, para que así podamos identificar primeramente qué es anormal y qué es normal. Ya una vez que definamos qué es anormal, bueno, pues ya podemos hacer un abordaje sistematizado según como les mostré en la presentación. Podemos
englobar esa afección de la sustancia blanca en una hipomelinización generalizada, una hipomelinización que afecta a la sustancia subcortical, la sustancia profunda, una hipomelinización que también afecta a la sustancia gris. Entonces, es decir, ya una vez que identificamos que la sustancia blanca tiene una alteración, ahora sí ya encasillarla en uno de los cuadros que vimos previamente. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario, algún apunte. Doctora Cintia. Bueno, como ya bien mencionas, son muchas enfermedades de la sustancia blanca. Estas que tú mencionaste son solo algunas, pero hay muchísimas más. Tú las mencionaste de manera pues muy sencilla y muy fácil de aprender. Obviamente esto en el día a día es un poco más complicado. Entonces aquí lo que yo quiero que se lleven es cómo hacer el abordaje inicial de un paciente con una sospecha de una leucodistrofia. Entonces aquí tus secuencias básicas definitivamente van a ser tanto el T1 como el T2, como ya bien explicó Diego, y de ahí poder visualizar cuál es el patrón, como ya bien nos mencionaba Diego, si es un patrón de hipomielinización o si es un patrón donde hay una afección franca de la sustancia blanca, y después de eso te vas a, bueno, es un patrón anterior, es un patrón posterior, es una afección simétrica, es asimétrica, es bilateral, ¿es confluyente o no es confluyente? ¿Afecta o no ganglios basales? ¿Afecta o no los tractos corticoespinales? Pueden estar afectados otras partes, afecta el tallo, afecta el cerebelo. Y ya después de que hacemos toda esa evaluación, tanto en el T1 como en el T2, ya vienen las siguientes secuencias que te puedan ayudar, como lo sería la difusión, como lo sería una susceptibilidad magnética para ver si tiene calcificaciones, como estábamos viendo en algunas patologías que mencionó Diego, y ver cómo se comportan con el medio de contraste. El medio de contraste básicamente es inflamatorio ahí, que hay un proceso de desmielinización en esa zona. Y aquí la espectroscopía juega un papel, pues, medio ambiguo en el sentido que solamente para la enfermedad de Canavan es diagnóstica para esta enfermedad. En el resto de las patologías te puede ayudar a dilucidar ciertos diagnósticos diferenciales, pero la única que nos va a servir como un diagnóstico certero sería la enfermedad de Canavan. Entonces, aquí, como les menciono, lo más importante es que ustedes hagan la descripción de todas las cosas que se encuentran afectados, y todo lo que forma parte también de la historia clínica, ¿sabe? Como bien mencionaba Diego, si fue prematuro, si no fue prematuro, si tiene macrocefalia. Algunas de estas patologías presentan macrocefalia, no todas. El retraso que tienen, la edad de inicio de estas alteraciones neurológicas. Sabemos que hay diferentes variantes, tanto infantil, juvenil, incluso adulta, de algunas patologías, y todo el conjunto de todos esos hallazgos es lo que te va a dar la pauta para decir, bueno, probablemente este paciente tenga una adrenoleucodistrofia o probablemente tenga una enfermedad evanescente de la sustancia blanca. Okay. No sé si la doctora tenga un comentario. No, Cintia, gracias. Muy bien, Diego.